Arratsaldeon danori. Ahora mira, las campanas tocando las 6 de la tarde. Arratsaldeko seira, kontxo puntuan eta egunero moduan. Hementxe zue guztiokin Urdaibai Berzenterretik arratsalde honetako emanaldia hasteko prest. Preparados ahora ya desde ahora mismo para comenzar con la retransmisión en directo de todos los días desde el Urdaibai Bercenter. Un día que también hemos tenido bastantes problemas con la luz, con la energía eléctrica, que se nos ha ido más de un cuarto de hora esta tarde. También con internet, también que se ha ido, ha vuelto. Bueno, pues estas cosas que ocurren, ¿no? Aquí, desde esta zona de Vizcaya, ¿no? Desde el centro y el corazón de la reserva de la biosfera de Urdaibai. Aquí en Gautegi Arteaga, desde el Urdaibai Bercenter, que es este edificio que estáis viendo ahora mismo aquí. Voy a mirar un poco a ver si, ya que no os puedo seguir desde el chat o no chuta. Bueno, sé que el chat del directo no está funcionando, ha caído, pero el del YouTube creo que sí. Y en este momento, a ver, voy a hacer una cosa. Sí, creo que lo tengo sin actualizar. O sea que este F5 desde el Urdaibai Bercenter. Este F5 ahora sí. Este F5 lo tengo que dar yo también más a menudo. Y ahora sí que os veo. Joder, menos mal. Ya estaba preocupado, decía, hoy voy a estar hablando solo. Y no. Aquí os veo un montón de gente, joder. Lerchuna un día, bye Javi. Hoy hemos estado viendo ahora mismo una garceta grande por aquí detrás. Una garza blanca. Una gro blanc. Arratsaldeon, denori Ermutik terrazatik Majadahondara ere, besarkada handi bat, un gran abrazo. Málaga, Madrid, Santurtzi. Bueno, y un montón de gente que es una pena que que ya os tenía controlados con el otro chat, pero ahora ya un poquito diferente. Aquí desde Allariz, por supuesto, buenas tardes a xente. Aupa Joana o Yukiguni. Desde Arganda también. Bueno, menudas imágenes que nos han mandado Vicente de ese comedero que tiene en casa. Bona tarda, Viladecans. Bueno, bona tarda también un lot. Aquí a pie de laguna, Aupa Melanie, que creo que tú desde Madrid, Bilbo, Donosti, Euskal Herri osora ere, besarkada handi bat, eta beti zue guztiokien, hementxe, emanaldia hasteko prest. ¿Veis que hoy también un día gris? Aupa, Joana, bai, yo qué boni, ya te tengo pillada ya. Azten. Aupa Zamora también, Cáceres, Huesca, Salamanca, como no. También sé que nos seguís desde Badajoz, Gran Canaria, ahora mismo desde Chile, desde un montón de lugares. Y hoy, pues, otro día más, pues con lo que tiene vivir, pues mira, para unas cosas buenas, ¿no? Y para otras cosas no tan buenas, pues para lo que tiene vivir en el campo o
lejos de ciudades, ¿no? Pues se nos ha ido en el pueblo también la luz. Hace, no sé, hace una horita más o menos, y un cuarto de hora hemos estado sin luz, cosas que suele ocurrir por aquí. Y al irse la luz, pues también, pues internet ha volado, se nos han apagado los equipos. Entonces, pues bueno, pues es lo que ocurre en estos lugares. Ahora, para otras cosas, pues cosas buenas que tiene también, ¿no? Pues el poder disfrutar de este entorno, de la tranquilidad. Ahora además con esta historia de la desescalada, con los horarios de salida que tenemos y así, pues aquí en pueblos de menos de 5.000 habitantes, pues tampoco tenemos problema para salir a la hora que queramos, ¿no? Eso sí, siempre manteniendo todas las precauciones, por favor. Un abrazo, Alberto. Alberto desde Gijón, que nos habla desde Gijón, Esparreguera. Por supuesto. Sí, se ha ido en el pueblo entero la luz, no es solo cosa nuestra, aquí hay veces que... Bueno, tenemos un chat que es una gozada. Bueno, no es un chat, un WhatsApp, me he confundido. Que estamos prácticamente, no sé, 200 personas del pueblo, que yo al principio era bastante... No creía mucho en ese WhatsApp, porque decía, buah, como empecemos a mandar todos tonterías va a ser la ostra, ¿no? Pero... ¿qué va? Es un WhatsApp que utilizamos solo para comentar cosas interesantes que están pasando en el pueblo, ¿no? Y desde ese WhatsApp, pues he podido ver desde ese grupo que cómo se ha ido la luz en todo el pueblo. Arratsaldeon, Mai, Donostira. Mira, jo, Vicente, me alegras también con esa información que nos das, que en 2-3 días el chat del directo estará restablecido. Qué gozada. Sí, porque este se me hace un poco raro, pero bueno, a ver, no pasa nada, porque yo creo que también lo seguimos, ¿no? Pero bueno. Y hoy, pues, como podéis ver, otro día gris. Un día gris chulísimo. Buah, os voy a enseñar yo fotos de Vicente en estos momentos, pero para eso voy a tener que utilizar yo este medio que tengo del material gráfico que voy metiendo ahí en la emisión de hoy, de gente que, bueno, aparte de nuestros compañeros, de muchos de vosotros que nos escriben también a nuestro correo y nos mandáis las cositas que veis y que nos mandáis cosas, ¿no? Va, chulísimas. Al final se está volviendo un canal de comunicación entre todos vosotros, este directo, que es una gozada. Y yo intentaré hoy llegar a todos vosotras y a todos vosotros con esas imágenes que tanto recopilo desde nuestros compañeros y yo mismo, hasta las que vosotras y vosotros mismos nos mandáis. Uy, ¿qué han sido esos? Sí, creo que han sido ananas reales, pero quiero enseñaros esa garceta grande que está pululando por la marisma. Espero que todavía siga por aquí, pero hace 5 minutos nos han avisado también que estaba por aquí. A ver, ay. Bueno, puede estar escondida entre los juncos, Y por supuesto, hacen muchísimo mejor este chat que cualquier otro. Y también me han llegado, hay unas noticias de una persona que nos sigue, vamos, estoy convencido que nos sigue desde el primer día. Ay, aquí está. No la persona, parece una persona porque es súper grande también, pero aquí está la garceta grande que todavía hoy, un 14 de mayo, sigue entre todos nosotros. Además, hoy para nosotros, para aquí, para el País Vasco, para Euskal Herria, un día que, vamos, lo conmemoramos un montón. Hoy hace 40 años que una expedición de montañeros vascos hicieron cumbre en el Everest.
O sea, un día increíble para todas y todos nosotros desde aquí. ...40 años, ¿eh? Ahí va, mira, una gallineta también que hace tiempo que no la vemos, ya que fochas las vemos, pero estas están ya un poco escondidas. Pero mira, la hemos podido ver. Y esta garceta grande que está en esta sesión de pesca, que nos suele dejar ver, ¿no? Durante días. Y ya un par de semanas, no sé si un par de semanitas o una semanita mínimo, que no la veíamos, ¿no? Esta garceta grande además con el pico negro, que se supone que está en nupcial. Otro soltero igual. Esto, no sé lo que tiene, ¿eh? Yo creo que aquí hay algo en el ambiente. Ay, ay, ay. Marino Lejarretaren urtebetetzea. Toma, cumpleaños de Marino Lejarreta. Soriona, Marino. Esta no la egongo entzuten, esta baina... Bueno, Marino Lejarreta, uno de los mejores ciclistas que hemos tenido aquí, emblemático, de Berriz. Ahora seguramente la gente joven pues ni lo conocerá, ¿no? Bueno, yo creo que sí, porque ha sido todo un hito, ¿no? Pero Marino Lejarretaren urtebetetzea, los cumpleaños de Marino Lejarreta, qué buena. Hoy, mira, hoy de deportes. Martín Zabaleta y compañía. Eso es, aquellos que llegaron y colocaron la icurriña allí en la punta del Everest hace 40 años. Y bueno, y lo que estaba comentando, que también, no hoy, pero de vosotros que nos seguís y así, en mayo hay un montón de gente que cumple años, ¿eh? La marisma de la soltería. No te diría que no. Bueno, yo os voy a decir en voz bajita, yo también soy soltero. Marino Lejarreta, todo bonito. Y bueno, lo que os estaba diciendo, que sois muchos los que nos seguís y muchos los que nos mandáis mensajes. Hijo, desde aquí también me gustaría también felicitar, aparte de Marino Lejarreta y aparte de Martín Zabaleta y todos los que llegaron al Everest, que no quedan muchos ya, pues también me gustaría felicitarle a María Ángeles, que ella nos estará escuchando, que cumplió años hace 2 días, el 12 de mayo. Y sé que tiene unas ganas terribles de volver hacia esta zona de Urdaibai, que en su carrera en ambientales pues le tocó, creo que, hacer un trabajo sobre una cuadrícula por aquí. O sea que, María Ángeles, sé que nos sigues. Soriona, felicidades y... Bueno, con 2 días de retraso, pero esperemos que nos veamos por aquí, igual que todos los demás, La habéis visto en Teledeporte. Qué buena. Mira, gente, tienes toda la razón del mundo. Yo no sé si en Galiza, pero aquí cuesta mucho ligar, Sino que les digan a Chistu, a la cerceta esta que está por ahí, a esta garceta grande, no sé, a Roy. Ay, pobre Roy. Pero no, Roy liga, pero liga demasiado, yo creo. Suele tener... Ahí va... No. Suele tener rollitos, así, pequeños rollitos de fin de semana, de un par de días. Pues bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco igual quiere nada serio. Y está ahí, pues bueno. Tenemos que estar abiertos a todo. Alfa Ángeles. Y de verdad, a ver, aquí te esperamos. Aquí te esperamos. ¿Quién nos lo ha soplado? Este mundo es tan pequeño, maja.
Por supuesto, Violeta. A ver, nosotros también te esperamos aquí. Y a finales de mes. Hay mucha gente que es de mayo, yo mismo también. Sorionak Ángeles, de verdad, 2 días de retraso, pero Sorionak. Y esta garceta grande, chulísima. Si al final nos estamos convirtiendo en una familia donde sabemos los unos de los otros, nos enteramos de cosas. Va, un lujo, un lujo. Pero no solo eso. También de los comederos de que tenéis en vuestras casas, aunque sean lejos, pero nos enviáis fotos. ¿No sabéis todo lo que nos llega? Que me daría para 4 programas. Opa Mayo, así el mes de las flores y de la alegría. Nos dice Lola que son aves modernas, ¿no? El matrimonio. Pues no, hay muchas que no. Y sobre todo a Roy. Ahí le dejamos a la garceta. Hijo, y fijaros, hoy también con este País Vasco que tanto te gustó, Ángeles, María Ángeles, gris, hoy también, como todo el norte, ¿no? Nos ha estado cayendo un persistente sirimiri hoy a la mañana, pero que bueno, parece que se abren claros y así, aunque de vez en cuando también llueve. Pero bueno, con este paisaje tan chulo que nos deja, ¿no? Con estas nieblas en los bosques. Toma, en Oviedo. Una peña de Marino Lejarreta. No me extraña, porque para mí siempre ha sido un hito, ¿no? Un hito. Y eso que tampoco he seguido mucho el ciclismo, ¿no? Pero igual será porque era de cerca, muy cercano. Sube bai Naya, maiatzekua. Zenbat gente. Y por eso verde, por supuesto, Ángeles. Y veis aquí estas nieblas, estos estratos nebulosos que veis, que antes os hablaba mucho de meteorología a las mañanas y así, solo que ahora, claro, ahora lo de las 7:30 de la mañana, pues tampoco me parece, ¿no? Pero estos estratos nebulosos, que ahora estas nieblas que se están condensando desde los bosques, ¿no? Estos serían unos estratos nebulosos, unos fractus. Ay, ojalá, Lola, porque según me han dicho que tenemos cubierto como para 3 días. No he visto, no he mirado. Y eso que tenemos aquí la estación meteorológica de Euskalmet en nuestro tejado, pero tampoco he mirado la previsión. Sí, es un paisaje mágico, la verdad. El otro día además pusimos la canción de Mikel Laboa de los versos de esos escritos por Arche, y que decían pues que amo estos lugares, ¿no? Estos lugares nuestros cuando los cubre la niebla, ¿no? Y era una gozada. Estos encinares que ahora mismo tampoco se ven mucho, ¿no? Pero hace poco estaban creando nubes, estaban creando... Era una fábrica de nubes que se estaban creando ahí desde los bosques, ¿no? Nubes que se estaban condensando. Es que ricasco. Mai, Gustieri, Sorionak, bai, maiatzeko Gustieri. A todos los de mayo, felicidades.
que me incluyo. Bosques mágicos, paseando te encuentras con las lamías, por supuesto, como el otro día nos estaba comentando Gonzalo, con aquellas lamías que ahora no me acuerdo cómo eran, las donas d'aigua, creo que eran en Cataluña, en catalá, también esos seres míticos que aparecían en los ríos, ¿no? Que se convertían en mirlos acuáticos, creo, o los mirlos acuáticos, si no me confundo. Y en Asturias, por supuesto, pues parecido aquí. Aquí creo que tenemos un clima un poco más mediterráneo en algunos casos, más templadito. Pero como veis, eso sí, verde, todo lo que hay. Y cómo crece la vegetación de una manera exagerada. Aquí mira. Uy. Oye, que creo que hay dos garcetas grandes, porque esta tiene el pico amarillo. Y la de antes va a ser que hemos hablado demasiado y creo que en vez de una garceta grande hay dos. Mira, a ver si van a ser pareja. Esta tiene el pico amarillo y la anterior o estoy muy confundido o me he quedado dormido, pero creo que tenía el pico negro. Aquí está. ¡Ve! Mira, vamos a ir rompiendo tópicos. Que aquí hay una parejita de garceta grande. No sé si esa parejita se querrán o no se querrán, pero hay dos. Dos garcetas grandes, perdón. A ver si aquí a escondidas pasan más cosas de lo que nosotros pensamos. Mira qué preciosidad. Esta también. Esta garceta grande. Mira, saca. Sí, una en época nupcial y la otra no. Esta quizás pueda ser joven. Tampoco controlo mucho, ¿eh? Chulísimo. Y lo que comenta Felipe, por supuesto, aquí tenemos encinares y bastante potentes. Todos estos montes que son bloques calizos de... Son moles calizas que se crearon hace 65 millones de años en el Cretácico. Todos estos cortados que veis aquí, cubiertos de encinas. Es la subespecie del norte, el Quercus ilex. Y que conforman estos bosques en lugares que tienen sequedad edáfica, ¿no? Sequedad del suelo. Y que prácticamente, pues, entre comillas, no puede crecer otra cosa que un encinar. Encinas, aladiernos, madroños, labiérnagos, laureles, un montón de laureles. Es una pasada, es una laurisilva, prácticamente. Y en los fondos, en las dolinas, es una gozada, pues esos tilos, cerezos, robles, castaños que aparecen por aquí. Aupa Alberto desde Londres. Estos encinares, que sí, se hace extraño, ¿no? Pero que yo tengo el convencimiento que son, entre comillas, pues creados por nosotros, ¿no? Esta zona que durante siglos han sido zonas de carboneo para hacer carbón vegetal, ¿no? Hay unas carboneras terribles aquí. Estos bosques que
que no son encinares achaparraos, son bosques de cierta altura, como podéis ver aquí. ¡Qué gozada, Alberto! Hoy estás en el jardín. Pues aquí hoy un poco humedad para estar en el jardín. Estos bosques, mirad, este es un encinar, o sea, está muy lejos, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, estos árboles pueden tener tranquilamente 15 metros. Y sobre todo una densa maraña de zarzaparrilla y de lianas. Como ha dicho Ashton, aquí se ve toda esa zarzaparrilla que lo enmaraña todo, que es prácticamente impenetrable. No estamos hablando de encinares como de esas, que también son creadas por nosotros, ¿no? Sí, señor. Y donde hay una fauna muy curiosa, muchas de ellas mediterráneas, como la curruca cabecinegra, y un bosque que se deja querer, aunque tampoco se puede meter mucho dentro, ¿no? Pero en estas zonas un poco más de dolinas, donde con los robles pues están los castaños. En octubre es un lujo. En octubre aquí celebramos un día, el día 12 de octubre. Solemos subir al encinar. Es una salida programada en el pueblo a por castañas, como si sería un magosto. Recogemos castañas, si hay, si no nos los han comido los jabalíes. Los jabalíes un poco antes, y se recogen las castañas que se puedan, y luego a la tarde, bueno, primero se hace un concurso a ver quién acierta cuánto se recoge. Y pues hay gente que hace apuestas, ¿no? Pues yo digo que hemos recogido 5 kilos, 20, 30, 50. Bueno, luego el que gana paga un trago a todo el mundo, y luego a la tarde se vuelve a quedar para asar las castañas, y de paso pues con las brasas y demás de las castañas para asarlas, pues un poco de chistorra, un poco de panceta, un poco de tocino, algo más también, y pues un buen chacolí, ¿no? Un plan perfecto. O sea, que estáis invitados. Mira, Alberto, en Londres tienes un compañero de chat, el hijo de Felipe. Ah, sí, que se me olvidó enseñaros, sí. Estos bosques son, ahora mismo, toda esta zona está ya deslindada, son bosques comunales, el encinar, y aquí en esta zona donde se ve este claro grande, aquí hubo un pinar que era municipal, hace años se echó, un pinar muy viejo era, más de 50 años, unos pinos tremendos. Mira, queda uno de pie, que se dejó, ya que estaba seco, que será un posadero perfecto, decíamos, pues, por ejemplo, ¿por qué no?, para las águilas pescadoras. Y lo que sí sabemos es que los pícidos lo están machacando. Este pino, mirad qué altura, Y todo lo que veis aquí son esos tubos plásticos, estos tubos plásticos que se colocan a los plantones, y todo esto está replantado con árboles autóctonos. Aquí hay de todo, hay cerezos, robles, fresnos en los fondos, un poco de todo, algún arce creo que también, y es la plantación que ha hecho la Diputación para, aunque bueno, ya de por sí ya están saliendo las encinas, los madroños, robles y demás, ¿no? Y bueno, todos estos plásticos que se ponen son sobre todo para que no se lo coman los corzos, que hay un montón aquí. Eso es, Ángeles, y aquí eso, castañas, que están buenísimas en octubre, o sea que estáis todos invitados, A la mañana temprano quedamos, temprano, a las 9, 10 de la mañana, quedamos aquí en la Plaza del Pueblo, nos juntamos aquí, pues
muchas veces más de, yo qué sé, pues 50, 60 personas a veces. Nos vamos al bosque, intentamos pillar las castañas que podamos pillar. Luego pues está lo de la apuesta esta. Siempre cae algún trago. Y a la tarde, venga, merienda con castañas y lo que os he dicho, chistorra, panceta, tocino, lo que haya, ¿eh? Y por supuesto, chacolí o el que quiera, pues otras cosas, ¿no? Esto es lo que nos da también este verdor y estos encinares, ¿no? No solo carbón. Ahora ya el carbón vegetal aquí ya no se saca, pero en una época sí. Buah. Vamos a acercarnos por si hay algo diferente de otros días, pero hoy la tónica ha sido, está subido el censo, unas 56 especies sobre todo paseriformes, pequeñas. Pero si no, aquí nuestros amigos de todos los días, aunque hoy se nos han acercado estas dos garcetas grandes. Y como siempre, un saludo a Chistu. Aupa Chistu. Ana de Silbón. La Nexulado. The Way John. Hágate chistularia. Y a ver, joder. Es que con el galego suelo tener dudas porque me gustan más los nombres de Axente, pero es el Asubión, pero creo que tenía otro nombre. Y bueno, hoy un montón de cosas porque os he hablado de cómo nos manda la gente, vosotros nos mandáis. ¡Ay! ¡Buah! Y tengo una noticia súper buena también. Mira, aquí veis estas 4 ovejitas, que las pobres también estaban solteras. Y están solteras. Todas juntas, pero solteras. Y creo que la semana que viene vamos a darles, yo creo que una pequeña alegría. Y gracias además a este directo y a este chat, que el otro día comenté, pues que bueno, nos faltaba un carnero y tal, y que las pobres pues estaban, no sé, quizás no quieran, pero ya lo veremos. Y casualidad, pues alguien de este chat oyó que nos faltaba el carnero y pues parece que tenía un carnero, un conocido suyo o un hijo suyo, que no sabía qué hacer con él. Uno joven, que además no lo querían, no sé, y nos han propuesto trasladarlo a Urdaibai, aquí, junto a nuestras ovejas lachas. También es una lacha, el carnero. Y pues hemos decidido que lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar la semana que viene. Y pues estas ovejas pues van a tener un amigo. Espero que se lleven bien. O sea que creo que vamos a... Les ha salido novio. Sí, Asten. Les ha salido novio, ¿eh? Y espero que les guste. Joder, hemos estado escuchando ahora mismo, se me ha olvidado deciros, pero un rascón que estaba... Mirar qué desbrozadoras vivientes, cómo comen el carrizo. Esto es una gozada. El poder ver... Míralas, ¿eh? La bajan con la cabeza, se comen la punta y a nosotros nos ayudan un montón. Es guapo, ¿eh? Yo he visto la foto y me ha gustado. Ahora, tampoco soy oveja, ¿no? Pero creo que vamos a tener un amigo más aquí en el Urdaibai Bird Center. Y mira, todo lo que se consigue con el chat,
Espero que les guste y les agrade la compañía. Y bueno, luego ya veremos, pues, si hay corderillos, pues... A ver. Si aumentamos nuestra ganadería... Que aquí, segadora se necesita mucha, ¿eh? Porque ya veis cómo desde que desbrozamos ha crecido esto de una manera brutal. Ah, sí, le buscaremos nombre. Pues sí, pareja encontrada por el chat. Mira, estas cigüeñuelas, las cames llargues, las patudas, Sant Caluseac, también. Es un carnero de la zona de Bilbao, sí. Bueno, no es zona de Bilbao, ¿eh? Es un poco más hacia la costa. Súper bonito. Yo lo primero que preguntaba es a ver si aquí en euskera se dice topeka egiten duen, ¿no? A ver si da con la cabeza, a ver si no es mochar, es otro nombre, no sé cuál es la palabra que se usa en castellano, ¿no? Topeka egiteko. Topeka es con la cabeza, ¿no? Hombre, si alguien del chat también conocéis alguna águila pescadora guapita que esté por vuestra zona, también avisarnos. O una de Silbona para Chistu también. Oye, aquí podemos hacer de casamenteros y de celestinos y celestinas para todos, ¿eh? Y me ha dicho que no, que es súper noble, es jovencito, ha nacido el año pasado, en mayo. O sea que tiene un añito, otro más de mayo, joder. Creo que es mucho, todavía no yo en la foto no creo que le he visto cuernos. Topar, se dice. Ahí va. Pues mira, pues en euskera también es topeka, again. Topeka. Ari topekak. Antes había una cosa que tampoco me hacía mucha gracia a mí, desde luego, como un deporte rural, entre comillas, que eran carneros topándose, ¿no? Aquí esta focha corriendo hasta el agua. A ver, aquí está. ¡Chachán! Aquí está, la garceta grande. ¡Jo, Felipe! Yo encantado. Ahí va, que ha cogido algo la garza justo cuando empieza a hablar. A ver, ¿qué es? Parecía un cangrejo. No, ¿qué es esto? ¡Hay una anguila! ¡Hombre! Hoy también estamos con anguilas. Se le ha enrollado en el pico. No, ¿qué es? Ah, no. Es una Ay, ama. Sí, es una anguila, Una anguila pequeñita. Joder. Mira, aquí vemos. Un día de anguilas. Merienda. Juana, por supuesto que nos emparentamos, desde los llanos hasta Urdaibai. Una anguila pequeña que vamos a ver la merienda de esta garceta grande. Si se deja comer, aunque no es muy grande, o sea que se debería dejar.
Sí, 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 aquí hay un montón. Bueno, por ahora se ven bastantes anguilas. A ver, en invierno ya sí entran angulas. Y que son estas que veis ahora que ya están creciendo. Que son anguilas pequeñitas. Esta no tendrá 10 centímetros. Uy, que se le va a escapar. Si no espabila, se le va a escapar. A ver. Ah, no, no, la tiene controlada. Ya está. Se la ha comido. Ahora luego se tomará un traguito de agua. Se limpiará el pico. Y listo. A ver, vamos a ver si bebe un traguito. Pero yo creo que sí. Y se limpiará el pico. Ahí va. ¿Veis? Traguito. Quitarse el moco. Y ahorrera. A por más anguilas. Pero se la ha comido, ¿eh, Joana? ¿Se está cortando? Ay, pues aquí creo que por ahora el internet está funcionando, ¿eh? Y espero que siga. Y mira, hala, en un momentito. Hoy tenía un montón de cosas que decir, luego nos liamos y adiós. Mira, os tengo que enseñar las fotos que nos han mandado súper chulas de un comedero también desde Olot. Y de cómo se le acercan a esta casa a Dora, que sé que si ahora no nos puede ver es porque está trabajando, pero luego en diferido nos verá y me ha encantado conocerle. Y estos preciosos carboneros, estos pollitos que han aparecido en su casa, en Olot. O sea que preciosos, Dora. Pero no solo ellos. Estos junto a la madre o el padre. No, este es el padre. Tiene pintas de cómo los alimenta en el comedero de su casa, en su balcón. O sea que desde aquí hasta Olot, un saludo muy fuerte, Dora. Y sigue con este comedero, porque yo sé que en esa zona de Olot, además yo sé que controlas ahí sobre como guía, como intérprete de la zona volcánica de la Garrocha, que la tenéis ahí mismo. Buah, tenéis un montón de aves, un montón de pájaros que se os acercan por ahí. Preciosas estas fotos. También os tengo que enseñar fotos que me mandan de no muy lejos, de estos cormoranes. Están sacados en el estuario aquí fuera. Creo que es un cormorán moñudo. Está sacado con el móvil, todo lo que se puede, Y un abrazo desde aquí a Sol, que sé que es un sol además y nos está siguiendo. Sí, mira. Es verdad. Víctor nos dice que se parecen a la curca capirotada y el carbonero palustre. Casi, casi. Y aquí estos cormoranes, que para mí son cormoranes moñudos, que nos ha mandado alguna fotito. Ya que ahora en esta época, por esa zona de fuera, pues sí que pueden ser los cormoranes moñudos los que anden. También, ayer alguien preguntó cuáles son los pájaros que más... Es una pena que no os lo pueda pasar, pero si no es chulísimo. ¿Cuáles son los pájaros que más kilómetros hacen migrando y demás? Me han mandado desde Girona también. A ver, lo pongo en presentación, así lo podemos ver. Los récords de las aves migratorias y cuáles son las que más alto vuelan, las que más migran, y podemos ver aquí que el charrán ártico es el que mayores migraciones hace. El ansa rindio
es el Bar-headed Goose. Es el que más alto vuela, que puede llegar a volar hasta los 8.000 metros de altura, ¿eh? Las migraciones más rápidas, las agachadizas grandes, sin parar, la migración más larga, el Bar-tailed Godwit, que es la... Ay, Emma, ahora no me sale en castellano. La aguja colipinta. La migración más larga, la collalba gris. Ah, mira, y luego también aquí nos ponen cuál es el más seguido en Instagram, que es el combatiente. El combatiente con sus colores, ¿no? Borrocalaria, The Ruff. O sea que, mira, una cosa chulísima que me gustaría compartir con vosotros, pero en este chat no puedo. O sea que... Charrán ártico, eso es. Chulísimo lo que nos han mandado. Y bueno, tenía un montón de fotos para enseñaros de... Pero igual lo dejamos para mañana, ¿eh? Si no nos da tiempo. Pero bueno, solo os enseño una, ¿vale? Y mañana fijo que más, ¿eh? Fotos que me ha mandado Vicente desde su comedero. Y solo os dejo con algo para que... Venga. Para abriros un poco... Haceros grandes los dientes. Estamos hablando de un piso, de un balcón, en un pueblo, y mirad lo que se le acerca hasta allí. ¿Se ha ido el sonido? Este picapinos a comer cacahuetes, Oquil Andía. Precioso. Pero bueno, ahí lo dejo. Os enseño un par de más. Así, buah, esta es la fiesta de Tenebrio que mañana os voy a comentar, porque si no, no tenemos tiempo. Chulísimos. Pero antes de terminar, sí que esto sí sería actualidad. Y sí que os quiero enseñar unas preciosas fotos de otro compañero nuestro que hoy a la mañana, en su jornada de anillamiento, ha podido tener estas dos preciosidades en su mano para poder hacer su seguimiento. Una, este alcaudón dorsirrojo, precioso, que hoy además nos han comentado que ha habido un día de migración de alcaudones chulísimo. O sea que para la gente que vivís más hacia el oeste, Cantabria, Asturias, Galicia, que os llegan los alcaudones, que hoy han estado pasando por aquí. O sea que creo que os van a llegar. Precioso. Antzandovi arrunta. Estas aves insectívoras, y bueno, no tan insectívoras, también comen pequeños pajarillos y demás, que hoy este macho se ha dejado acercar para poder anillarlo y realizar su seguimiento. Pero junto a este macho de alcaudón dorsirrojo, Antzandovi arrunta, mirad lo que también se ha podido seguir. Este otro alcaudón, pero esta vez el alcaudón común, que para nosotros no es común aquí en el País Vasco. Aquí está el alcaudón común, Antzandovi cascagorria en euskera. En euskera quiere decir alcaudón de cabeza roja, que como veis es cierto, ¿eh? Y el alcaudón común para nosotros es el dorsirrojo, que aquí es común.
Y os voy a enseñar los dos en las manos de nuestro compañero antes de soltarlos en esta zona de campiña. Preciosos. En 3 sílabas, preciosos. Qué gozada. Ahí tenéis el alcaudón dorsirrojo y el común. Y ahora que dice Lola, aparece un Angry Bird. Puf, y no sabes lo angry que estaban. Son, mira, hoy nos decía nuestro compañero que parecen herrerillos que están evolucionando a rapaces. Los herrerillos, para la gente que anillamos y así, son una de las aves más agresivas que podemos tener en las manos. Y este es, puf, los alcaudones, además con este pico, vamos, herrerillos como rapaces, en potencia. O sea que preciosa jornada de anillamiento hoy a la mañana, ¿eh? Y esto sí que los quería enseñaros porque esto sí que es actualidad. Y ahora rápidamente voy a pasar a la retransmisión en euskera. Picanzo rebordá. ¡Qué bonito! Lo voy a apuntar. El común. Y el collurio, el alcaudón dorsirrojo, como es en, porque sé que es el escorxador en catalán, pero en galego pues no me fío con lo que pone aquí, o sea que el escorxador. Picanzo vermelho me pone, pero no sé seguro. Jo, pues estas aves son en las campiñas de por aquí, sobre todo el alcaudón dorsirrojo, ¿eh? Este se puede ver. Eso sí, la población está descendiendo de una manera increíble. Y bueno, con estas imágenes de estos preciosos alcaudones, el dorsirrojo con este antifaz tan chulo y el común, yo voy a pasar a la retransmisión en euskera. Escorxador, picanzo vermelho, y en catalán el picanzo rebordá, creo que es el tachan capsigrany, ¿no? Sí, el capsigrany. Qué bueno. Y con estas imágenes paso a enseñaros el centro y a la retransmisión en euskera. Ontxarte, fins ara.
Ui, eta arratsaldeon barrido dan hori ere. Buena tarda, buenas tardes y buenas tardes. Eta arratsaldeon noski orain, euskerazko saioarekin hasiko gara, emanaldi honekin. Aupa Juanan, que se puede entender poco a poco. Eta amentxe, lehenengo irudiak lertxuntxo handi polit honekin. Garceta grande, garza branca, eta agro blanc. White Great Egret. Ai, oin ja, astu zait, ingelesez, katxiz la porra. Ez ba? White Great Egret. Uste dala, baina, White Great Egret. Txe, ikusiko dugu. Harin batetan, askar. Great Egret. Ez da white. Lertxuntxo txuria bai, baina Great Egret. Ingelesez. Hau gainera, moko horiarekin, beraz, ontsa zeo zer ikusi dut, eta oindala, 5 minutu, 10 minutu, aingira bat, beste bat harrapatu du, katxiez. Beitu, gaur aingirak harrapatzen, baina hau tita batetan jandu, aingira txikitxoak, angula handiak esango genuke. Azten, galdetzen dabil, ea frisoak dauden da, bai, gaur ikusi ditut. Bikotea, iparra ateak, ana de friso. Baina, orain ez dakin on dauden, Great Egret, bai, eskerrik asko, Alberto. Ez da zer gaitik ekuidu duan buruan, White Great Egret, dala baina, ez. Great Egret. Little Egret, bestea, txikia, baina hauek, orain, garai honetan eta hemen izatea, lujo. ¿Y de dónde eres, Juanan? Nungoa zara? Baitu hemen, jan da jan, kizkileak, aingirak, arraintxuak, lertxuntxo handia. Euskeraz gainera nahiko kuriosoa da, ze lertxuntxoa lertxun txikia izango litzake. Eta lertxuntxo handia, lertxun txiki handia, zeo zer kuriosoa. Bueno, eta zueri dan hori ere, Euskal Herri osoti jarraitzen duzuen jende guztiari, eta ikusten duzue gure gana ere, biltzen dela jende pila bat, naiz eta euskeraz ulertu ez, urbiltzen dena, eta jarraitzen duena, gurekin, emanaldi hau. Urdaibaitik egiten dugunen emanaldi hau. Aupa Albacete! Juanan, Albacetekoa. Beste lagun bat. Abentxe ikusten duzu, Zelako elegante, bere lepo luzearekin. Ekialdetik, etorri zaizkigun egazti hauena. Ze egazti hauek ekialdetik hasi dira zabaltzen, gutxika, edatzen hasi dira, lertxuntxo handiak, eta gaur egun hemen ditugu. Eta gainera oso kuriosoa, ze maiatzean hemen izatia, itzela, otxe arratzaldeko zazpiretako kanpaiak entzuten ditugu, hemen Gautegi Zartegako elizatik. Arratsaldeon, Karmele! Tamen, geldi ipintzen danean, zerbait ikusten duen seinale, gero lepoa luzatzen dute, eta beitu, orantxe guztiz estatiko, tatxan, zerbait ateratzen duen. Goazen ikustera.
ez dakit ba. Hortxe. Ikusten baldin baduzue ingurutik enara pila bat, baina batez ere uhalde enarak pasatzen ari dira, gaur pilo bat. Ibiltzeko era ere oso elegantea dauka, bai Violeta. Ez du ezer ikusi, edo ez du ezer aurkitu. Edo bai, jarraituko dugu apurtxo batean. Atzean entzuten dituzu, Txilin portar da biltza hor, bere barre algarekin, ontxe, entzuten dira. Eta ontxe, a ber, bat, bi, eta hiru. Bapez. Beti ere, ez dut asmatuko. Ontxe, behitxu. Zankaluzen ingurutik pasatzen, arrapaladan, kope. Beitu zelako hankak, Ibiltzeko era dotoria, Hala! Hortxe, jandu, eta deskargatu, Hala, berriz ere uretara. Eta ikusten duzue, uretan sartzen dituenean hainkak, ez duela horrelako txipristin askorik botatzen, Kontuz ibiltzen dira, uretan dauden izakiak ez ikaratzeko, eta sartze dituzte, ikusi, txipristinik atara gabe, eta ia uinik atera gabe. Inguran dauden arraintxoak eta ez ikaratzeko. Gero, zuri-zuriak dira, eta arrainek eta gorantza begiratzen dutenean, zeruaren kolorekin nahazten dute, eta ez dute ikusten. Horregaiti dino ere, zue fijatu zaitezte arrano arrantzalea, azpitik zuri-zuria da. Adaptazio bat omen da, arrainek gorantza begiratzen dute, noski, eta ikusten dute uretatik kanpo, ez detektatzeko, ez ikusteko, zeruarekin kontrastatzen ez duelako zuria. Beltza izango balitz, erroia edo belea izango balitz, bueno, segituan ikusiko lukete, baina, bestela, ez? Hemen, geldi berriz ere, ez da, sarritan ikusten den hegaztia, beraz, gozatu daigun, momentotxu batzutan, berarekin. Lertxuntxo handia, Great Egret, Garza Branca, Agro Blanc, Garceta Grande. Kasu honetan, mokoa horia, beraz, edo, ez da gaztea izango dan, edo bintzat ez dago uhal garaian sartuta. Zaietuko gara beste ikusten. Adera aurkitzen dugu, ze bi daude, Bi daude. Baina, ez dakit, orain ikusteko aukera izango dugu bigarrena, baina, bueno, zaietuko gara. Hemen behintzat, bitu gaur, Mokosabalen irratxoan bat gelditu da irla beraiena dela esateko. Bai. Azpitik txuria dira eta zeruarekin ez dute kontrasterik egiten, betik. Beraz, arrano arrantzaleak ere hurbiltzen dira arrainetara eta bapatean sorpresa hartze dute arrainek eta txaka. Hori hegazti askorekin gertatzen da. Beste kamuflaje, komila artean kamuflaje mota bat da. Azpitik goruntz begiratzen baldin baduzue, nola ez diren ikusten.
bai, hori arrainak harrapatzen dituzten hegazti askotan gertatzen da, aunque gero kuriosoa da, baina gero badaude beste hegazti batzuk ez direnak zuriak azpitik, baina arrainak harrapatzeko itzelak diranak. Gukamen erakutsiko dut zuet igual, a ber, txaran, lehenengo saiatuko gara bilatzen bestea, baina uste dut hortxe ziar sartu dala, hien artean eskutatuta ero, eta bueno, fijatu zaitezte zenbat enara txiki pasatzen diren, ualdenarak dira, gehien bat, baina ualdenara avion zapador, erderaz, San Martin, honek egaz dauden hauek, emate dute intsektua dirala, eltsoak, baina ez. Egun baino gehiago badaude, padura guztian, orantxe momentuan. Hortxe ikusten dira, primeran, zelan egaz egiten duten. Bai, Carmele, lehen komentatu dugu, eta esan dugu gaur, Euskal Herrirako behintzat, bueno, egun zoragarria dela. Duela 40 urte, maiatzaren 14an, Pasantenbak eta Martin Zabaletak Everesteren gailurren jarri zuten ikurrina. Bai, gainera gaur irratian oso elkarrizketa polita egin dute Faktoria saioan, Manu Etxesortuketa, eta benetan merezi duena entzutia, beraz, EITB nahieran eta sartzen baldin bazarete, antxe izango duzu, ez da sarritan agertzen dan pertsona komunikazioetan, benetan, haupa, Everesteko gailurra, Euskal Herriko mendizale talde batek egindakua, espedizio polite. Beste saiakera batzuk erogon ziren, lehenago, baina 80. hamarkadan, 80. urtean, 1980an, maiatzaren 14an, antxe. Baina gaur ere beste zerbait. Gainera gero agian Vicentek bronka botako dit, baina agian ipiniko dut. Beste egun seinalatu bat ere bada, Nik ez dakit zuek ezautzen duzu, baina suposatzen dut baietz. Jende askok, bueno, oriotarrak ez dakit zaudeten hemen, donostiarrak eta badakit, baina 1909 lehenengo urtean, maiatzaren 14. egunean. Orioko herriko barraren aurrian, balia agertu zan, 9 aldian. Gogoratzen duzu kanta hori? 1909 lehenengo urtean, maiatzaren 14. egunean. Gaur, oaindala 119 urte, agertu zan balia, Orion aurrian. Beraz gero, bai, hori da Violeta. Hor, baliaren eguna. Ze ona. Beraz, eta ez hori bakarrik, eta baita ere, bueno, lehenengo kanta honekin gero saiatuko naz bilatzen baldin badut amendik interneten edo jartzen, badakit Vicente asarratuko zaidala. Esaten ditz ez dauzkagula eskubideak eta, baina ez du pentsatzen, Benito Lertxundu asarratuko zanik kanta honekin bukatzen baldin badugu. Ez dakit, asarratzen baldin bada, bueno, amendik barkamen eskatuko dutzago, baina. Eta gero beste egun bat ere, ez dut jakin, baina komentatu digute ere, gaur, Marino Lejarretaren urteak dirala. Bai, Marino Lejarreta, berrizko txirrindulari ospetsua. Beraz, pentsa. Zenbat, zelako eguna eta zenbat gauza oroitzeko eta gogoratzeko, Balia, Everest, Marino Lejarreta. Oso, bai, venga, Violeta. Nik uste dut, azkenean, aurkitzen baldin badut eta jarriko dut, Eta maituko dugu nik uste dut, ez da kanta horrekin edo, baina
Bai, agian, gero, honan tartetxo batetan, eta danok abestuko dugu, Bueno, mikrofonotik ez dut abestuko, baina bestela, denon artean, gero, azkeneko gaur, maiatzaren 14. egunoetan, maiatzaren 14. Bai. Eta gaur ikusten duzu, egun grisa, Euskal Herri osoan, suposatzen dut. Nik ez dut abestuko. Txirrindulariak, arrantzaleak, mendizaleak, benetan egun osoa. Eta gazizalia noski. Eta lehen esaten duguna izena. Eta batez ere, ez Euskal Herriko jentiak, ez da, baina kanpoko jentiak, Euskal Herrik kanpoko jentiak, bai, eskartzen duela horrelako paisaia ikusti, ez da, lainotua, eta nola, hemen soiluben adibidez, ez da, orantxe momentua, nola, sortzen ari diren, hortxe ikusti dituzen lainoa. Hauek, izatez, behe lainoa dira, hortxe, basotik sortzen, izatez iguten, irudi magikoak dirala, eta bai, egia. Goizian zirimiria botatzen egon da. Espada hurbilduko gara. A ber. Bai, basatea da, pentsatu dutu barroia dela, baina basatia da. Hurbilduko gara baita ere Padurara, segunotan, atzo, hemen txegon zan Roi, arrano arrantzalia, eta beste arrano bat ere ba omen dabil, berakin. Eta badezpada, hemen Padura urrunera, begiratuko dugu. Ia gaur, ez ba, abia honetan, atzo hemen txegon zan, abia hemen Tamariz edo Kalmaixau artean ikusten dan, abia honetan egon zan Roi, baina gaur utzik. Baina badezpada, beti begiradatxo bat, eta ez hori bakarrik. Baita ere, begiratu behar dugu, sasi hauetara, sasitza hauetan, ze gaur Antzandobien migrazioko egun polita izan da. Antzandobi arruntana guretzako, eta Antzandobi kaskagorria ere ikusi da. Lehen irudi batzuk erakutsi izkizuet, baina gero berriz orantxe erakutsiko dutzu edaz, Bai. Eta mentxe, normalean, Antzandobi horiek eta hegazti asko egoten dira sasi puntetan, eta ondo etortzen da batzutan, begiradatxo bat egitea. Beti uretara begiratzen gabiltz, baina batzutan, sastrak hauetara eta begiratu beharra ere dago. Bai, ontxe erakutsiko ditut irudiak. Hemen ikusten dira nola, hemen daude horrelako elorriak, hau, elorri baltza da, patxaran egiten duguna, bai, elorri baltza. Aranak, edo patxaranak, eta horrelako lekuetan, gustatzen zaie bizitzia, Antzandobiei. Antzandobi arrunta eta Antzandobi kaskagorria, Guretzako kaskagorria ez da oso arrunta, bakarri migrazioan. Eta horrelako lekuetan bizi dira, ontsa erakutsiko dutzu edaz. Segundotxo bat, zen nahi dut aurkitu. A ver... Hor sosoa, entzuten dugu, ontsa entzun duzu, Bai, amen, ontsa horretu. Antzandobi kaskagorria, behitu. Ontsa erakutziko dutzuet. A ber, segundotxo bat...
Argazkia, hortxe doa. Horrelako lekuetan egoten, elorriak eta dauden lekuetan Altzandobi kaskagorria. Picanzo rebordá. Eta Capsigrañ katalanez, eta Woodchat Shrike ingelesez. Woodchat Shrike. Aunque Woodchat Shrike hau Ingalaterran ez duzu ikusiko, Ingalaterran ez, hau penintxulan, Frantzia hegoaldean eta Frantzia erdialdean, beti piniko dut handiagoa, irudia. Woodchat Shrike. Amen. Beitu zelako aurpegia dukan. Lehen esan digute Angry Birds emoten da dela, eta egia, ze nahiko angry dira, azarratuta, noski, hartze dituzunean da mokonekin, zauriak eta egiten izkizute eskuetan, Hau da, gure lankide bat gaur goizian, eraztunketa saioan, nola, aukera izen duen, horrelako Altzandobi kaskagorri bat harrapatzeko, baina ez bakarrik Altzandobi kaskagorria. Beitu ere, berarekin batera, zer etorri dan. Altzandobi arrunta. Red-backed shrike. Alcaudón dorsirrojo. Escorxador. Picanzo vermello. Eta hau guretzako arrunta da, bestea ez. Eta hau ere, hor, Albertok London inguruan eta hori ere badaukazue. Bai, hau Europa osoan. Baina, penitsula hegoaldean ikusten ez duten hegazti bat. Benetan polite. Eta gaur, aukera? Bueno, txikitsua, ez pentsau, Ez pentsau, Joana, ze txorionek tamaino txoa dauka, txolarrea, baina apurtxoa eta handiagoa, baina behitu zer daukan. Zelako mokoa. Mokonekin, harrapatzen dituzte intsektuak, zugandilak, xaguak, txori txikiak ere, eta janari asko daukatenean, honelako zuaizketan, elorrietan, hemen dago elorri bat hor, eskerretan ikusten duzuena, bertako arantzetan sartu egite dituzte. Arantzetan sartu eta goze diranean, antxe, despensa eginda. Amen, Altzandobi arrunta. Amen, Altzandobi kaskagorria. Ikuste duzu segaitidan kaskagorria, ez da? Bueno, hau ez, parkatu. Hau, Woodchat Shrike. Moko depredatzaile totala. Eta oso gutxitan ikusten dana. Biak batera ikustia, bueno, niretzako gaur lehenengo aldiz. Gure lankideak erakutsi dozku, hortxe inguru horretan, nola kapaz izan den hegazti biak batera guri erakusteko eraztunketa saio batetan. Politxek benetan, bai, Capsigrañ. Beitu, Altzandobi kaskagorria, Katalunian erabiltzen nahi da Capsigrañ, pertsona tentel bati edo soso bati edo.
esateko. Gracias, Gonzalo. Ya, yo tampoco no sé por qué. Porque de tonto no tiene nada, ¿eh? Es increíble. Da egazti bat, guztiz azkarra, totalmente listo. Ahora, el mirlo también, mira, te lo digo en castellano, el mirlo también aquí, a la gente que es un poco así también, no sé, se le llama sosoa. Sosoa es el mirlo en euskera. Y el mirlo tampoco no tiene nada de tonto. Sosoa. Badaude ere gazteleraz beste hitz batzuk. Cabeza de chorlito. Chorlitoa da txirria, edo txirritxoa. Eta cabeza de chorlito, pues no sé. Bai, badaude hola negazti batzuk, erabiltzen direla, jendea sosoa denean. Bueno, sosoa, es que neuk ere esaten du. Tentela. Aize sosoa. Sí. Sí, Gonçal, tots els dies aprendem una mica o una miqueta. Sí, es curioso. Bai. Tamen, egazti biak, behitu ze elegantiak, Goikoa eskorxado, kapsigrain. Eskorxado da kapsigrain. Antzando bi arrunta eta kaskagorria. Antzando bi kaskagorria eta antzando bi arrunta. Alcaudón dorsirrojo, alcaudón común. Woodchat shrike eta red-backed shrike. Eta galegos. Picanzo vermello eta picanzo rebordá. Eitu, zenbat hizkuntzatan esan ditugun. Benetan, politak. Mosolo, bai, egia, Karmele, beitu. Ez daiz konturatu, baina haze gente, bai, pertsona mosoloa, gainera katalanez ere antzerako da, musol. Baina ez dakit jendeari musol deitzea dala olako tentela esate, ¿está? Gonzalo, ¿tú habías oído si en catalán decir musol o mosolo a una persona también puede ser también así como que es tonta o así? Porque aquí en euskera mosoloa es un poco así como tonto o sí. O sea que quizás también en otros idiomas, agian beste hizkuntza batutan ere erabiltzen dan hitzak dira. Baina askotan egaztiei buruz, Hori behitu, aztertu beharreko gauzatxo bat. Mosoloa, bai. Hementxe begiratzen gabiltza. Hemen gaigura, behitu ze polite dagoen, naiz eta ez gure lurreko ez izan. Hemen dagoen tamariz hau tamariz africana. Ez da espezie autoktono bat, baina behitu ze polita dagoen ontxe loran. Gukamen espezie autoktonoa da, hau, atzean dagoen zuaitza hundi hau. Atzekoak bai, tamariz galika, eta mengoa tamariz africana. Edo canariensis, ez daki seguru. Baina, ez da bertokoa, Vale, Gonzalo, o sea que en euskera es lo mismo. Gracias. Tamarices, bai. Bai, azten. Animali gehiagorekin ere, bai. Eta hori ikusten da, marea guztiz behan. Eta ez daukagu arrastorik ere ez, arrano arrantzaldarena. Beraz, jarraituko dugu.
ber. Ez. Eta, aurkitzen ditugun beste hegaztiak. Bai, astoa, azeria, txerria, bai. Hemen ikusten dugu. Mokosabal bat gaur bakarrik, hemen. Bai. Mokosabal bat etorri dana bere irla partikularrera gaur 14 edo 15 edo dira, baina bat baino ez. Besteak kiskilea jaten ninguna, naiz eta hemen kiskileak bat dauden, Eta, aurkitzen dugun beste lertxuntxo handia, eta gero erakutsiko dizkizuet gaurko beste aktualitateko gauzatxo batzuk. Bueno, basateak lumak aldatzen. Irla guztia lumaz beteta. Amen. Murgilari arrunta. A dos patas, sí? Bai, azten. Normalean batekin egoten dira lotan, baina gaur hanka biekin. Amen, murgilari arrunta. Camon Pocher. More Cap-Roig. Katalanez. Barrulo Chupón. Galegos. Eta gazteleraz porron europeo. Arra, hemen beste ar bat. Buru gorriarekin. Porron komun, bai. Eta hemen beste single bat. Beste solteroa. Zertzeta arrunta. Sarcel. Komu? Camontil. Arra. Zertzeta. Eta galegos uste doz zertzeta. Komun sala. Uste dot. Baina begiratuko du. Bazpa. Xarxe komu katalanez bai. Zertzeta komun jartzen ditamen. Bai. Arra, hau ere bakarrik, amentxe. A single one. Behitu zelako tamaino desberdintasuna, Basatea eta zertzeta. Eta gure txistu be urrun ez da ibiliko, amentxe. Txistu. Subion. Hau ere, single. Jarraituko dugu. Ai, eta lehen, komentatu dut, baina segunenik igual batzuk ezaret egon. Baina, hemen, gure ardiak. Eta, ez dakizue, zan eskertzen dan, zuek txat honetan, bat egitiak, ze, bueno, hainbeste gauza, partekatzeko aukera daukagu. Eta lehen gogunean partekatu nuen zuekin, hemen dauzkagula gure lau ardiak, latxa, arrasako latxa buru beltzak, guretzako, bueno, lau, esan du, bai, hemen dago, laurak, eta nola, ez egoen agaririk, bueno, txataren bitartez, aurkitu diegu
ardi laguna, edo nobio bat. Aritxo bat. Hor bakit Gorliz ingurutik iritsiko zaigula seguruenik, bila joango gara. Ahari gazte bat. Eta guretzako lujo oso bat. Eta txat honetan entzunda norbaitek, ikusi zuen, nik badaukat ahari bat, eta ez dakiz ere egin berarekin, eta datorren astean seguruenik abentsa izango dugu. Gure artean ahari berri bat. Deno postasunerako espero dut. Oso mantxua da, topeka ere ez du egiten, baina, bueno, bestelan esiko dugu apurtxo bat. Hemen zankaluzeak, eta gaur 3 baino ez doaz ikusi, beraz, ez dakit laugarrena, non dagoen. Hemen bi, opa, eta 3garrena ez dakit non dagoen, baina, 3 zankaluze egon dira, eta normalean 4 egoten izan dira. Eta badinotzuet, datorren astean familia haunditzeko kontutan ibiliko gara. Bitu hemen, beradan, uste dut, lertxuntxo, hemen, baina lertxuntxo txikia dala, esango nuke, hau ez da lertxuntxo handia. Gero arkumetxuak, eta ez dakigu, edo gure abeltzantza edo abeltzain izatera iritsiko garan, edo eta batzutan igual pentsatuko dugu, hemen ni neu eta inguruko asko ez dira vegetarianoak, beraz arkume ere gustatzen jaku, holako bildotx gozo bat. Agian, ikusiko du. Segun. Gero kariño hartzen diegu eta iguale hortxe utziko duguz, behitu zenbat belar eta zenbat leska eta zenbat dauden hemen jateko. Beraz, agian talde handitu behar dugu lehenengo eta gero pentsatuko dugu jateko kontuetan. Eta bueno, hori holan. Eta zelan egin dezakedan. Eta bueno, biharko gauza pilo bat utzi ditut, jendeak bota dizkit argazki pilo bat, pilo bat. Batzuk, behitu, hau, ontxeratzuk utzi diko dizu dena da, uloteko lagun batek, Dorak, bota diguna, bere janlekutik, nola janlekura etortze zaizkien kaskabeltzak, eta janari ematen dien kuneri, txitoeri, txito bat ere hemen, bere etxeko balkoian, uloten, Gironan, hemendik bezarka daundi bat Dorarentzako. Eta gero, beste bezarka daundi bat noski, Solentzako, Sol gure lagun bat, bizi da Laidan, eta bera bidaltzi dizkigu argazki politak beti, iluna barrenak eta gaur bota dizkigu ubarroi honenak. Ubarroi motxoduna esango deuke dala, ez ubarroi handia, eta hortxe Laidan, arketa inguruan, ikusitako ubarroi nik esango nuke motxodunak dirala, baina mobilakin ataratako argazki bada, beraz argazki politak ubarrienak Laidan atarata. Gero, beste argazki bat, hemen ez daukat, baina bueno. Eta esan duguna, amaitzeko, ez dut uste Benito azarratuko zaigunik,
eta maitu dezagun balearen kantarekin, balearen bertsoekin. Aber, segun zelan entzuten dan, jarriko dugu, ala kenduko dugu. Eta Vicente, mesedes, ez asarratu, no te enfades, Vicente. Pero hoy hay que celebrar este día con esta música.